Bueno, con José Luis ya estaba trabajando como coeditor, ¿no? Y eso, digamos, fue como un punto de partida de conocimiento de cómo hacer las cosas con la revista. Soy doctor en filosofía, pero tengo una relación muy estrecha porque participé en 2 materias. Yo fui el titular, también dirigía investigaciones. Y entonces, creo que a José Luis lo conocí en una clase de heurística. Pegamos onda, por decirlo de algún modo. Él es muy riguroso en términos de edición. Yo venía de una facultad que también es muy insistente con el tema de las citas, de la escritura correcta, etc. Entonces ya había un tema obsesivo más o menos compartible. Entonces no fue un problema porque yo ya estaba al tanto. Además habíamos editado otras cosas, incluso la serie Difusión, que creo que ya no la siguen editando más. El caso es que yo fui haciéndome cargo de más tareas. Cuando José Luis dejó, yo empecé a hacer lo que hacía antes y lo que hacía José Luis. Sí, había empezado yo cuando estaba José Luis, me encargaba del tema de la venta, el tema de algunas gestiones también administrativas, y después sumé lo que él hacía. Pero en general no hubo no fue un gran salto. El desafío principal fue el de siempre, el de la continuidad. Todos los números de la revista al principio tenían en la parte final una hoja para suscripciones. La verdad es que las suscripciones no funcionaron nunca. Se había empezado a intentar el tema de la venta de la revista a las librerías especializadas. De hecho, me acuerdo yo cargando las revistas al centro, a las 3 o 4 librerías específicas, dejándoselas en consignación, pero funcionó muy poco tiempo porque empezaron con cuestiones burocráticas del tema de cómo liquidar ese ingreso, que por otra parte siempre fue bastante escaso, y se dejó de hacer eso, se sacó la hoja de las suscripciones, lo cual fue un alivio, ¿no? Porque era una incomodidad. La revista como tal se siguió, digamos, bancando por la facultad, ¿no? El gasto, se pedían las licitaciones, se aprobaba la que era más conveniente, y siempre estuvo eso como el soporte, pero no había algo así como una vuelta. No se vendía, realmente no se vendía. En determinado momento los ingresos eran bajos. Cuando yo llegué había, por ejemplo, como una anécdota, unos sobres marrones muy bonitos que venían preimpresos, Secretaría de Investigaciones, todos los datos de un remitente. Los sobres se necesitaban porque se enviaban las revistas, y hay muchas se enviaban, tenían que estar a los evaluadores, a gente del comité, a los autores, y por intercambio, después me refiero un poco más. El caso es que en determinado momento me dijeron, no tenemos plata para imprimir los sobres, tenemos los sobres. Me dieron unos sobres grandes, marrones, el tamaño estaba muy bien, tampoco daba para estar escribiendo en cada uno de los sobres el remitente, entonces me ocurrió hacer un sello grande que debe estar por ahí, entonces era sellar cada uno de esos sobres. Pero bueno, lo importante en términos económicos era que la facultad
bancó esa edición, que en esos momentos eran cerca de, creo que eran 500 ejemplares que se publicaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con esos ejemplares? Bueno, como te dije, no se vendían. Buena parte entonces eran para distribución a los autores, evaluadores. Buena parte, y eso es algo que sí me resultaba importante, era para enviar a otras sedes, facultades, que editaban revistas también de arquitectura y diseño. ¿Por qué? Creo que había un canje, ¿no? Entonces yo enviaba las que tenían y ellos me enviaban las de Brasil. A veces me mandaban 3 revistas juntas de un mismo lugar porque tenían una productividad muy importante, y de ese modo entonces, si bien no era ingreso económico, permitía tener revistas que después yo las llevaba a la biblioteca. Entonces la hemeroteca fue creciendo también de ese modo, ¿no? Así que eso sería, digamos, el aspecto económico de la revista. Ciertamente ese era el tema que más me preocupaba, pero lo pude sostener sin demasiada dificultad, pero tampoco con una enorme tranquilidad, ¿no? Los ejemplares del periodo mío tenían entre 6 y 8 artículos, y en general más o menos los tenía para las fechas en que quería que saliese la revista. La revista era anual, salvo alguno que fue en agosto, eran del mes de octubre, y ya para las fechas que tenía que empezarse el proceso de edición en general, yo tenía ya los ejemplares, digamos, la cantidad de artículos necesarios. Entonces eso lo pude mantener todo el tiempo que yo estuve a cargo de la revista. Se iban publicando en particular por la fecha en que el artículo estaba terminado y listo para la edición. El equilibrio no estaba, y no creo que, no sé hoy en día cómo siguen, cómo son, si hacen ese equilibrio o no. La mayoría de los artículos eran de arquitectura y de urbanismo. De eso había bastante. Algunos de textil, Gracia Cutuli me acuerdo que colaboraba. Pero, bueno, obviamente de diseño de paisaje nunca llegó nada que yo recuerde. Y en parte, porque, a ver, la revista es una revista académica que depende de la Secretaría de Investigaciones, pero que no necesariamente da cuenta de la investigación en la facultad. Es decir, se publican artículos que pueden venir desde otros lados. Había, pero muy pocos. En el periodo en que yo estuve eran muy pocos, justamente por el grado de conocimiento que se tenía en Latinoamérica de la revista, como viceversa. Sí, estaba el tema de, bueno, se deseaba que hubiera cierta diversidad, mayor diversidad. Uno de los principales problemas era que dentro de la facultad no era muy conocida la revista, ¿no? Creo que habrán escuchado estas cuestiones de el cuarto piso, como el cuarto oscuro, ¿viste? En términos de elecciones era como un nombre que le venía bien. En algún momento yo charlé con algún director de carrera de las de diseño, tenía trato personal para que incentivara eso,
En otro momento se me ocurrió regalar revistas a los docentes, en particular a titulares de las distintas carreras, como para que ese conocimiento existiese. Es decir, dejé un listado y dejé una buena cantidad de revistas en el departamento de alumnos abajo, de forma tal que cuando fueran a firmar les entregasen una revista y me quedase también eso registrado. Estaba esa necesidad de buscar otros intereses, otra gente que la conociera, porque eso es raro, ¿no? Pero es así, muchas no la conocían, tampoco obviamente todos los entes se interesan en cuestiones de investigación. Pero bueno, volviendo a la cuestión entonces, era un proceso más o menos natural, se publicaba lo que había, pero obviamente eso que había tenía que haber seguido los procedimientos correspondientes, ¿no? El sistema de doble ciego me parece que no comenzó conmigo, creo que ya estaba con José Luis y seguramente fue con la necesidad de incorporar la revista a Latindex, que exigía esa cuestión del doble ciego, ¿no? Es obviamente una necesidad de rigurosidad de lo que está puesto en eso y está muy bien. Por supuesto que había alguna que otra vez algún artículo que se rechazaba, no era muy común, pero eso ocurría. Y alguna vez he recibido, el enojo de algún articulista desconforme con el rechazo, con la evaluación, pero como era doble ciego no tenían otro sobre quien descargar ese enojo que sobre el editor, ¿no? Es el clásico matemos al mensajero, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta que las publicaciones, los artículos, las investigaciones, si bien en principio responden, diríamos, a una necesidad de difundir el saber, ¿no? Esa sería una necesidad básica. Hay cuestiones que son mucho más materiales, mucho más concretas, más específicas. Es decir, los investigadores están con becas, están con subsidios, las facultades tienen relevancia, eso lo sabemos porque viene siempre la cuestión de la jerarquía de la Universidad de Buenos Aires junto a otras, en función de las publicaciones, ¿no? Y entonces hay cuestiones económicas o intereses que están dando vueltas, es decir, no se publica solo por el saber, está esa obligación de publicar y es una necesidad que tienen la mayor parte de los investigadores. No todos, a veces hay figuras de autoridad que escriben más al estilo de ensayo que al estilo monográfico y algunos artículos también pasaron de ese modo, ¿no? Pero, eso con respecto al proceso de evaluación. Y el doble ciego. El tema, como dije antes, conseguir evaluadores es una importante problemática de las revistas porque tenés que tener una diversidad de evaluadores y también tratar de que no vayan porque la temática se repite al mismo evaluador, porque por un lado es un abuso de pedidos, en general son todos muy amables, lo entienden como parte de su tarea,
pero mientras más diversidad haya, mejor. Yo en muchos casos por eso consultaba con Sandra para ver a quién enviárselo, porque no los conocía, a veces tenía que ir al exterior. Pero bueno, es una característica que es necesaria en estas revistas, porque si no hay, ya te digo, vuelve el tema de los intereses dando vuelta. Si lo conozco al evaluador, podría, y viceversa, si me conoce, podría hacer un aspecto de evaluación positiva por amistad, por afecto, por interés, y todo eso hay que neutralizarlo. Igual era, digamos, la revista era muy difícil entrar en otros índices, Redalic, etcétera, porque los pedidos, aunque son formales, son rigurosos, ¿no? La identidad visual creo que se la puede ver en esta colección que está acá planteada. Comenzó con el número 12, que ahí estuvo José, creo que fue el último número de José Luis. Todas las revistas durante el periodo mío tienen estos 8 centímetros de dibujos de formas abstractas que se pedían, en general se pedían a algún diseñador que mandase un conjunto de imágenes con una articulación discursiva de a qué venían esas imágenes. Esa articulación, ese texto, forma también parte de las revistas. En general estaba casi diríamos como un apéndice que no se sometía a ninguna evaluación y estaba al final de la revista. Ese texto con esas imágenes después se apropiaba la diseñadora y lo utilizaba a su modo. Funcionaba entonces en la tapa de las revistas y en la apertura de cada uno de los artículos. Eso, junto con los colores, ¿no? El tema del color no era menor, constituía muy fuertemente lo que podríamos llamar una identidad visual, una identidad del objeto, ¿no? Que es lo que seguramente hoy en día está como más complejo. Eso se mantuvo, pues además en una biblioteca permitía el color particularmente, que era notorio, permitía identificarlas muy rápidamente. Eso es algo que se mantuvo también y me pareció que era interesante, que era como una especie de legado del periodo en que estuve yo como editor. La participación y los encuentros de Arla fue para mí lo más destacado, por decirlo de algún modo, de este periodo en que estuve. Por un lado, digamos, la tarea de editor era muy solitaria y muy resolver cuestiones prácticas. Yo no era una tarea estrictamente intelectual, era más bien rutinaria. La mayor alegría obviamente era cuando salía la revista, pero después era tener los artículos, corregirlos, enviar las notas de aprobación a unos y a otros, hacer las gestiones para en la Dirección Nacional del Derecho del Autor, que era lo que menos me gustaba. Eso era, hago una acotación, porque en la dirección ahí en la calle Moreno, cada 2 por 3 cambiaban las autoridades. Los empleados seguían, pero las autoridades cambiaban, y cada autoridad nueva venía con su librito. Entonces siempre había algún criterio, algo que faltaba. Me desvié un poquito, pero volvamos a Arla y lo que podríamos decir la soledad del editor.
porque aunque haya muchas personas dando vueltas, vos en general no tratás con nadie, y menos con alguien que entienda la problemática. Entonces, en ese sentido fue importante en lo personal para mí por darme cuenta que había varios otros editores con problemáticas similares y algunas diferencias. El ARLA comenzó en los que llaman los SAL, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. Tenían un espacio de encuentro de revistas. Yo fui a Campinas en el año 2011 y empecé a conocer un poco más a otras personas que estaban con una tarea más o menos similar, pero fue en el 2016 con la iniciativa de Hernán Azcuy, un arquitecto chileno de la Universidad del Biobío, que editaba la revista de ahí, y de Patricia Méndez, argentina, arquitecta argentina, que también tenía sus revistas, era también editora, que empezaron a desarrollar ARLA, la Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, en forma independiente de esos seminarios. Y se organizó en Chile, en el año 2014, el primer encuentro en forma independiente. Que yo viajé, fue realmente muy interesante. Se charlaba de las problemáticas específicas, pero también había algo así como una conferencia que aportaba datos sobre el proceso de edición, y comenzó a gestarse un proyecto que al día de hoy continúa creciendo con sus limitaciones. En ese momento había el núcleo coordinador, que eran Patricia y Hernán, y después dividieron en regiones, región Andes Norte, Andes Sur, México y el Caribe, y Brasil, y yo quedé a cargo de la sección Río de la Plata, que estaba formada por Argentina, Uruguay y Paraguay. Es decir, la función de uno era contactar las distintas revistas para ir incorporarlas a ARLA, al directorio y al catálogo de ARLA. De Paraguay nunca conseguí nada. Y 2 años después se empezó a programar los encuentros bianuales. Yo propuse para el siguiente encuentro la FADU. Y se hizo, fue el encuentro más numeroso de editores que hubo, creo 20 y pico de revistas, algunos tenían más de una revista. Conté con toda la colaboración de la Secretaría. En ese momento estaba Guillermo Rodríguez, que fue el que estuvo buena parte del periodo. Yo estuve parte del periodo con Jorge Ramos y después con Guillermo. Y fue un lindo encuentro. Hubo muchos proyectos que después se fueron un poco pinchando. El tema de ser evaluadores, tener algo así como un listado de evaluadores, que era difícil, porque cada uno tenía igual sus propias quintitas. No es fácil estar cediendo de un lado al otro, pero sí creció. Yo veo que el catálogo, la página de ARLA sigue funcionando. Hernán ya sé que no sigue más. Creo que hay como, 140 revistas registradas y 90 que son históricas. Las revistas históricas son aquellas que se publicaron, pero dejaron de hacerlo. Y son muchas.
cerca de 90 revistas que ya no tienen continuidad. Por el motivo que sea, el tema de la continuidad es importantísimo. Eso es importantísimo. Bueno, Arla después tuvo un encuentro en Mérida y yo ya no pude ir, fue poco. Vi que después en pandemia no hubo encuentros. Vi que el último fue en Chiloé, con participación parcial presencial y otra parte virtual. Espero que siga. Darse cuenta que hay un índice de revistas de arquitectura y diseño, un poco están incluidas, es importantísimo. Había que estar, digamos, subiendo no los artículos, sino los títulos de los artículos cada vez que salía. Veo que con ARIA siguen haciendo eso, siguen subiendo artículos, lo cual me parece excelente, que se tiene que mantener. Pero bueno, hay una dimensión, digamos, de la revista que entra en un índice latinoamericano que, bueno, incluye también, ahora creo que hay algún proyecto acá de incluir España y de Portugal, pero en lo personal fue eso, conocer gente que estaba en problemáticas similares a las mías, ¿no? Entonces me resultó muy grato y era, bueno, pertenezco a una, no solo a la Secretaría, sino a una entidad que está, ¿no? Siempre me interesó. Yo soy filósofo, pero yo digo, soy casi, diríamos, arquitecto por ósmosis y por espacio, porque salvo aquellos que saben que no vengo de la arquitectura, vos vas caminando acá y te dicen señor arquitecto, te tratan de arquitecto, ¿no? Es como si me pongo un delantal blanco y voy a un hospital, me van a tratar de doctor. Pero ocurría esa cuestión de algún modo. De hecho, mi tesis de doctorado jugué con Foucault y la visoespacialidad, es decir, a mí me siento muy incorporado a esta facultad por mi historia académica. Era lo que los artículos proponían, lo que iba a aparecer, ¿no? Entonces, las características más específicas de cada artículo estaban dadas por esa diversidad. Para poder elegir una agenda particular, tendría que tener una enorme cantidad de artículos. Yo veo que hay, en realidad, después, con los dossiers que empezaron a hacer, ya había una identidad más fuerte, pero supongo que deben mantener cierta dimensión de dossier en la revista ARIA actual y otra respetando la diversidad de lo que reciben, ¿no? Bueno, un poco lo que dije era mi interés. El principal es haber mantenido la revista que salga una vez por año. Esa continuidad, digamos que no hubo ningún año que se salteó ni cosa por el estilo, es importante. Y la otra es obviamente la que recién mencioné, la apertura a Arla, que espero que se mantenga. El nombre de ARIA siempre fue gracioso porque, si bien está explicado, Agenda de Reflexión, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que no entra en la palabra ARIA, más de una vez le ponen la tilde a ARIA y entonces hay que volver a explicar, ¿no? ese sentido. Pero bueno, esos dos puntos, la continuidad y la incorporación a Arla y que está incluyendo el encuentro que se hizo acá, que fue un acontecimiento. El problema, no sé si es en la de arquitectura en particular, pero hoy en día hay ya producción, los tamaños que tienen las nuevas revistas, que sea en forma digital, te muestra que hay interés y necesidad en publicar.
Es decir, material, llamémosle científico, con todas las comillas que quieran ponerle, va a haber, eso sin duda. Sí, el tema de la identidad es más extraño, en términos de que estamos hablando de publicaciones que principalmente, para ser relevantes, son virtuales. Se sigue, y espero que sigan sacando, aunque sean 10, 20 o 50 del objeto, porque no está bueno perder el objeto. Uno, si no, es como que todo es puros signos, uno quiere agarrar a las revistas, sentirlas, tienen un tacto. Lo virtual, eso no existe. Pero está, digamos, es el problema de la identidad. Alguien que investiga, hoy en día no va a ir a buscar en la revista ARIA. Lo que va a estar buscando es un artículo que tenga que ver con eso que le interesa investigar o desarrollar y que va a encontrar que está en la revista ARIA o en otra revista. Entonces, hay una identidad que digamos que es débil en lo externo, independientemente que acá internamente en la Secretaría es fundamental tener claro quiénes trabajan, qué es lo que se hace, toda la problemática específica. Pero hacia afuera me parece que los investigadores, como yo, cuando busco algo que tenga que ver con filosofía, que me interesa, busco el artículo. Después, en todo caso, en la cita va a salir el lugar donde está publicado. Así que ese es uno de los aspectos fuertes que tiene que César seguramente lo saben, no estoy diciendo nada nuevo, pero diría que lo que tiene que estar fortalecido es lo interno para que lo externo, digamos, el hecho de que no necesariamente tenga los investigadores externos no necesariamente tengan mucho conocimiento, pero sin embargo vayan a buscar a la revista. Y lo otro que también es complejo es qué es lo que vaya a estar pasando con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué criterios se van a estar trabajando para que haya investigaciones auténticas, originales? ¿Cómo se puede ir diferenciando un artículo si lo hizo la inteligencia artificial o no? Porque si tenemos en cuenta lo que dije antes, que hay una necesidad de los investigadores, incluso de las instituciones, de tener publicaciones, ahí hay algo que hay que ir viendo cómo se lo maneja. No sé en las condiciones de publicación si en algún momento van a pensar qué criterios poder tener en ese sentido, qué criterios le van a pedir a los evaluadores. Eso es un territorio que no sé si está claro, no creo que esté muy claro todavía, es medio nebuloso, pero es algo que seguramente van a tener en cuenta, más que nada porque siempre hay intereses en términos de las revistas. El tema de que esté el equipo y colaborando es buenísimo, es buenísimo. No solo les ha permitido tener, digamos, el crecimiento que ha habido, porque obviamente hay una enormidad de artículos que tienen y porque les deben estar llegando, porque al estar en forma virtual principalmente hay mucho más conocimiento y entonces hay muchos más interesados en conocer. Pero que en lo interno que funcionen bien, este mismo hecho de lo que están haciendo ahora quiere decir que hay alguna especie de dimensión de equipo, que es lo que a mí me faltaba, pero que me parece excelente que lo mantengan, aunque seguramente hay algunos que están con mayor densidad de trabajo que otros. Bueno, eso quería decir, ojalá continúen y crezcan.